muy buena, vamos a hablar de los amplificadores de mástil. Como hemos dicho en el caso de los mezcladores de mástil, los amplificadores de mástil, ¿vale? Son unos dispositivos que se colocan en el propio mástil, pero son confundibles con los propios mezcladores. Anteriormente hemos visto la diferencia. Normalmente cuando yo me encuentro un amplificador de mástil tapado con la caja, bueno, no sé si es un amplificador o un mezclador hasta que no lo abra. ¿Cuáles son las indicaciones que te vienen a decir que es un mezclador o un amplificador? Los mezcladores normalmente no suelen llevar atenuadores, no suelen llevar paso de corriente marcado de esta forma, ¿vale? Ni suelen llevar marcada la tensión que necesita el propio equipo para que funcione. Un amplificador normalmente te viene marcado la tensión a la que funciona, te viene marcado si es capaz de inyectar o no tensión a una antena secundaria e incluso suele llevar atenuadores. Todo este aparato es un aparato que consideramos un aparato activo y para que funcione necesitamos, ¿vale?, de una fuente de alimentación, la encargada de inyectarle los 12 voltios, ¿vale?, para que funcione dicho. Aquí vemos, por ejemplo, ¿vale?, unos unos amplificadores, donde aquí tenemos un amplificador de mástil, que para su funcionamiento, vuelvo a repetir, necesitaría de una fuente de alimentación. Si este amplificador de mástil no lo alimentamos, estaría funcionando pues, como un elemento intermediario que ahí realmente lo que haría incluso produciría una pérdida. Aquí tenemos otro amplificador de mástil. Este amplificador de mástil necesita de su fuente de alimentación, pero además este amplificador de mástil llevaría un interruptor, ¿vale? Bueno, en este caso no haría falta, pero podría llevar un interruptor por si queremos alimentar a alguna de estas antenas, que suele ser siempre, de norma general, la antena que se suele alimentar a la antena de UHF, perdón, la antena de televisión, ¿vale?, de imagen. Son dos esquemas muy parecidos, con fuentes de alimentación, ¿vale?, que inyectan tensiones a sus respectivos amplificadores. Recordamos que son elementos activos. Aquí tenemos diferentes tipos de amplificadores de mástil, ¿vale? Aquí lo vemos en la carcasa naranja, ¿vale? Estos amplificadores, aunque son, digamos, de mástil, y podemos colocarlo en el interior de la casa también, ¿vale? Aquí vemos un amplificador de entrada UHF1, UHF2, salida y entrada satélite, por lo tanto un amplificador de terrestre y satélite. Aquí vemos un amplificador de terrestre y satélite. Aquí vemos un amplificador de terrestre y terrestre, por lo tanto es todo terrestre, y aquí vemos un amplificador de todo terrestre, ¿vale? Vuelvo a repetir, estos son amplificadores, ¿vale? Y a la vez, si nos damos cuenta, son mezcladores, que es lo que llamamos amplificador y mezclador, ¿vale? Muy importante, igual que en el caso de los mezcladores, recordar la toma de tierra, como viene bien indicada, para conectar la tierra. Vamos a ver las características, o mejor, vamos a pararnos un momento a ver las señales, ¿vale?, de cada uno de ellos. Fijaros aquí, donde tenemos una entrada. En esta entrada vemos que está cortada la flecha, por lo tanto no deja pasar corriente. Aquí no está cortada, sí dejaría pasar corriente. Aquí no está cortada, ¿vale? Perdón, esta es la salida. Y aquí tampoco está cortada, sí dejaría pasar corriente, ¿vale? Aquí vemos unos atenuadores. Estos son atenuadores. Normalmente todos los reguladores de estos son atenuadores de la entrada. Si la señal que me llega por esta antena a la hora de amplificar la ganancia que le corresponda a este amplificador es muy elevada, yo esta señal de entrada la puedo disminuir. Son atenuadores, ¿vale? No reguladores, aunque aparezcan como reguladores de ganancia, no, son atenuadores. Bajan la señal de entrada para que la cantidad de ganancia fija que introduce este aparato, ¿vale?, no sea tan elevada. Aquí tenemos un microinterruptor que es el que se encarga de establecer si pasa o no pasa tensión, en este caso solamente, fijaros, ¿vale?, para UHF2, para este caso, ¿vale? Ahora veremos si realmente dejaría pasar corriente para aquí, veremos la característica. Seguimos, vamos a ver las características y, por ejemplo, este es el 21, vamos a centrarnos en el 21. Nos dice que la banda, el modelo, el 21. La banda de entrada sería UHF1, UHF2 y satélite. Aquí la tenemos, UHF1, UHF2 y satélite. Y a la salida la tenemos aquí. Vuelvo a repetiros que estamos hablando del amplificador de mástil. La ganancia dice que este amplificador me produce una ganancia de esta señal que entra aquí y esta que entra por aquí, lo vemos aquí, estas dos,
de 28 dB. En cambio, en la señal de entrada de satélite no produce ninguna amplificación, sino todo lo contrario, una atenuación de 2,5 dB. ¿Vale? Aquí el nivel máximo de salida para la terrestre, para UHF y UHF2, serían 108. La regulación de la ganancia, vuelvo a repetir que la regulación de la ganancia no es tal, es atenuación, ¿vale? Atenuación aquí en este caso. Aquí puedo disminuir las señales de entrada en 20 dB. Puedo disminuirlo. En cambio, si nos fijamos en este modelo, fijaros que pone automático, ¿vale? Margen de regulación automático, ¿vale? Esto significaría que la forma de realizar este aumento, si se va a pasar de los 108, se produciría una atenuación automática sobre esta ganancia. No tendríamos que nosotros actuar de forma manual. Este de aquí sí es el manual que tenemos aquí arriba, ¿vale? Son estos atenuadores, ¿vale? El automático lo hace interiormente para no pasarse nunca del valor máximo. Pero en cambio, el regulable es el que nosotros actuamos sobre los atenuadores de ruedecilla. Seguimos, donde dice que la figura de ruido, recordamos la figura de ruido, que es lo que era, recordar que los dos tipos de ruido que nos pueden venir por la señal de una antena, perdón, por el cable de antena, es el producido por el ruido atmosférico, que correspondía a todas las interferencias o toda la señal basura que traía la señal al pasar por todo el recorrido desde la señal emisora hasta la señal receptora, ¿vale? Es lo que llamamos ruido atmosférico, y el ruido térmico, que es producido por los equipos activos. En este caso estamos hablando de un amplificador y es un equipo activo, por lo tanto, cuando funciona, produce una interferencia en la señal, ¿vale? Que dependiendo de que si este valor es muy pequeñito, es muy poca interferencia o muy poco ruido térmico lo que produce. De hecho, bueno, traducido de otra forma, es que al funcionar, ¿vale? Los elementos con corriente se produce un calentamiento y ese calentamiento da lugar a una interferencia. Pues mientras más pequeñito sea este valor, mejor será el amplificador. Recordar que el preamplificador de antena tenía una figura de ruido de 1,5. Este amplificador de mástil, 2, 3, 6,5. Conforme nos vamos alejando de la recepción, es decir, conforme vamos bajando de la antena hacia abajo, este valor irá siendo mayor, porque ya supuestamente no es tan importante como al inicio de la señal, ¿vale? El consumo de corriente, pues este aparato consume 50 miliamperios, ¿vale? La corriente de paso hacia las otras antenas, vamos a ver aquí, dice que si tengo el microinterruptor del primero aquí en off, no deja pasar nada de corriente. En cambio, si lo tengo en on, dejaría pasar 40 miliamperios hacia la UHF2 y 300 miliamperios hacia el satélite. Es decir, por lo tanto, este amplificador de mástil por aquí dejaría pasar la corriente de la unidad interior satélite hacia el LNB del satélite, de la antena satélite. Y además dejaría pasar alimentación hacia la antena UHF2, ¿vale? Siempre y cuando tengamos encendido el interruptor. ¿De acuerdo? Aquí vemos un ejemplo de un amplificador de mástil, ¿vale? Y además la antena necesita alimentación porque lleva un preamplificador. Pues este amplificador de mástil me lo alimentará una fuente de alimentación, ¿vale? Donde envía la tensión, y este amplificador de mástil, recordamos el microinterruptor, habría que activarlo para que deje pasar tensión, además de alimentar el propio amplificador y que funcione y realice la función de ganancia correspondiente, dejaría pasar tensión hacia el preamplificador de la antena. Aquí vemos, ¿no?, este amplificador en mayor detalle, donde podemos ver, ¿vale?, que tiene dos salidas y una entrada, que es la que proviene del amplificador de mástil, ¿vale? Esta sería la de la fuente de alimentación. Aquí vamos a ver ahora otro ejemplo, donde tenemos aquí un amplificador de mástil, un mezclador, ¿vale?, y una unidad interior satélite. No vemos ninguna fuente de alimentación. ¿Por qué motivo? Porque la unidad de interior de satélite es capaz de inyectar entre 13 y 18 voltios. Con esos 13 o 18 voltios, cuando pase la tensión por este cable y llegue al amplificador, el amplificador ya está alimentado, ya funcionaría como amplificador. Y además dejaría pasar corriente
hacia el satélite para que lo controle la unidad anterior, el LNB, y además dejaría pasar corriente hacia el mezclador. Este mezclador, a su vez, debería de dejar pasar corriente hacia esta antena que nos está diciendo que necesita corriente porque lleva un preamplificador. ¿Qué sucede con todas estas tomas en el momento en que este equipo se encuentra apagado o desenchufado? Pues que ninguna funcionaría porque el amplificador de aquí, el amplificador de aquí y el LNB dejarían de funcionar, ¿vale? Para que funcionara toda esta toma sin que este estuviera encendido necesitaríamos una fuente de alimentación. Aquí vemos, ¿vale?, el caso que hemos mencionado anteriormente. Si nosotros elimináramos la unidad interior del satélite, no nos funcionaría, pero fijaros que aquí hemos colocado una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación se encarga de alimentar tanto la antena, el amplificador antena, como el amplificador de mástil e incluso el LNB. Vamos a explicar esto un poco. El LNB siempre es controlado por la unidad interior, ¿vale? Siempre. ¿Qué pasa? Que cuando yo la unidad interior la tengo apagada, si la tengo apagada, la tensión que le llega a mi fuente de alimentación es cero. Por lo tanto, actúa al darse cuenta que la tensión que le llega es cero, ella actúa como fuente de alimentación e inyecta tensión para alimentar este amplificador de aquí, el LNB y el propio amplificador, ¿vale?, de mástil. ¿Qué pasa? Pero al LNB lo inyecta con una única tensión, ¿vale? Con la misma que alimenta todo, a 12 voltios. Aquí lo tenemos, a 12 voltios. ¿Qué pasa en el momento que encendamos la unidad interior? En el momento que encendamos la unidad interior satélite, la fuente de alimentación detecta que le llega tensión y ella deja de actuar como fuente de alimentación. Y es la propia es la propia alimentación de la unidad interior la que se encarga de alimentar amplificador de mástil, amplificador de antena y controlar el LNB. ¿De acuerdo? Y aquí vemos ya diferentes ejemplos. Aquí podemos ver dos antenas, ¿vale?, terrestres, una antena satélite con un amplificador de mástil y su fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación es la que acabamos de ver anteriormente, porque podemos ver que para controlar la antena necesitamos unidades interiores. En el momento que las unidades interiores inyecten tensión, esta fuente de alimentación deja de actuar como fuente de alimentación, ¿vale? Y son las unidades interiores las que alimentan todo el equipo de amplificación, tanto el amplificador de mástil como el LNB, como si existiera aquí un amplificador antena. Aquí nos sucedería 3/4 de lo mismo, ¿vale? Muy parecido. Aquí tenemos una antena más que sería de radio, ¿de acuerdo? Pero sucedería exactamente igual. Aquí tenemos una antena terrestre con un amplificador de mástil con su fuente de alimentación. Este ejemplo lo hemos visto ya anteriormente. Y aquí tenemos una antena un amplificador de mástil con su antena y este es otro caso que hemos visto también anteriormente, una fuente de alimentación. Pues esto es todo.